pasa? Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa, RD? Recibimos a Claudia Rita Breva, actual titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana y secretaria general ante la COPAL de Mujeres y candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Buenas tardes, qué bueno es tenerte con nosotros. Bienvenidas, Claudia. Hola, ¿qué tal? Yo aquí feliz viendo que están muy navideñas ya. Sí, ya. Y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es, ya estamos celebrando la Navidad, estamos muy relajados aquí. Sí, yo que soy media Grinch, pero bueno, mira, ¿no te gusta la Navidad? ¿Sabes? A mí no es que no me guste la Navidad, es el estrés que conlleva la Navidad, que yo no lo comprendo, tú sabes, la calle que se pone imposible. Los protocolos, la familia, la presión, ¿tú me entiendes? Tú sabes, esa presión mental, como que hay que pasarla bien obligado, entonces uno... Hay que ser feliz. Creo que a veces hay que desestresarse mucho y pasar, o sea, coger lo mejor, que es compartir en familia y estar ahí. Y mira que no todo el mundo recibe la Navidad con alegría, porque también es una época de reflexión. Hay alguna gente que ha perdido sus familiares, que ha perdido su padre, su madre. O sea, es un periodo de reflexión. De mucha nostalgia. De mucha nostalgia. Y hay una presión por pasarla bien. Entonces, el que no se la pasa tan bien siente como... Yo estaré bien. no se siente validado. El 31, cuando no se siente validado. El 31, eso era una fecha, mi querida, que tú tenías que pasarla bien sí o sí. No y eso, sí, no. Y el traje y la cuestión, que sea para ir a caminar por el malecón. El flu. Así mismo. Claudia, qué bueno tenerte aquí. Cuéntanos de tu propuesta a la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Tu propuesta a la Cámara de Diputados. Bueno, mira, sí, estoy aspirando para ser diputada aquí en la circunscripción número 1 del distrito, que a veces las personas no la ubican, porque hablamos mucho de circunscripciones, pero no todo el mundo es consciente de cuál es la circunscripción número 1. Empieza en la zona colonial, sigue todo el espacio hasta la Luperón y es del Malecón hasta la Kennedy. Todo eso ahí es la zona de la circunscripción número 1 en su mayoría. Y hay una parte como la Máximo Gómez arriba que colinda con la número 3. Y bueno, realmente esto es una circunscripción que es la metrópolis del país y de la capital. Aquí se conjuga pues una clase media pujante, una clase media que entiendo que debe incluso de jugar un papel muy importante en estas próximas elecciones en vista de lo que es la Alianza Rescate RD, porque necesita de mucha sensatez de las personas, en el sentido de que estamos muy acostumbrados a ser muy presidencialistas y es una alianza que está hecha en la parte municipal y en la parte de las candidaturas uninominales de senadurías. Es decir, que lo que es la importancia de cada boleta esta vez se va a sentir más que antes, porque usualmente cuando se hacen alianzas es para votar por un presidente y tú luego pues las otras boletas también colindan, pero en este caso, por ejemplo, los y las que estamos aspirando para el Congreso, vamos por separado, es decir, que hay muchas ofertas y por eso es bueno que me inviten y muchas gracias por estar aquí, porque así necesito que todavía la competencia es más fuerte y que me conozcan mejor. Entiendo, uno de los pilares principales que siempre vivo hablando es sobre el sistema de pago de impuestos, que son temas que a veces la gente dice, otro tema, eso no se ha resuelto. Bueno, pero porque no se haya resuelto, no podemos olvidarnos de que sí venimos arrastrando un sistema de pago de impuestos que no permite el emprendimiento. Es un sistema que es de pago mensual, de reporte mensual, que yo entiendo que deberíamos de cambiarlo para reporte trimestral y que además tiene medidas igualitarias que resultan injustas para muchos modelos de negocio. Por ejemplo, no es lo mismo cuando tú eres dueño de un supermercado, un restaurante o cosas que son de pago al contado, que es más fácil el reporte de los impuestos cuando tú te dedicas a la economía naranja, a la economía del servicio, a temas que tienen que ver mucho, sobre todo cuando tú le trabajas a grandes empresas, que tú le emites una factura y que todavía esa empresa la notifica a la DGI, pero te da un plazo de pagarte entre 90 y 120 días, por lo cual tú estás generando en la DGI una mora y una multa de una factura que tú no has cobrado. Es decir, que de alguna manera el sistema automáticamente te convierte en evasor sin serlo, porque tú no, evasor es aquella persona que gastó el dinero o le pagaron y no reportó. Pero si tú ya estás generando una mora por una factura que tú no has cobrado, tú no eres un evasor. Pero además de eso, también
ese tipo de sistemas te impide tú tener mayor empleomanía, porque también tú tienes que reportar en la TCS, y cuando tú tienes un atraso con una factura con la que tú estás contando para pagar a tu personal, también te crea una mora en la TCS. ¿Y qué tú haces? Bueno, tratar de tener la menor empleomanía posible o tener un sistema de contrato vía informal, porque realmente es un tema complicado, y creo que es la génesis de todos los problemas de el primer empleo, del emprendimiento, de el hecho de que incluso el hecho de que el mismo Estado no tenga que cargar con una empleomanía tan grande, porque cuando es más fácil emprender, yo estoy segura que muchas personas van a preferir emprender y ser libres por su cuenta que tener que depender de un salario del Estado. Yo entiendo que el planteamiento del CONEP de esta semana iba como por ese mismo tenor, de un sistema impositivo más ágil, un sistema fiscal más moderno. No sé si viste el planteamiento que hicieron a los candidatos esta semana. Vi parte sobre eso, porque realmente se asoma y es necesario cada vez más una reforma fiscal. Y por eso es que hablo mucho sobre todo de la línea de pensamiento, que creo que es lo más importante que debe de conocer la ciudadanía sobre quién te representa. Y por eso hablo mucho del tema de la equidad, y porque es importante para mí el tener ese principio de equidad para aplicarlo de manera justa en las cosas que se nos presentan. ¿Por qué? Porque hay medidas igualitarias que son injustas. Por ejemplo, cuando tú tienes que pagar una placa de un vehículo por el año, en vez de pagarla por el tamaño del vehículo, por la cantidad de combustible que consume, por el espacio, por el peso, que también daña más la talvia, mientras un equipo más pesado pues daña más la vía pública, entonces, y también por las emisiones que tiene. Sin embargo, aquí de repente, no importa si tú compraste un vehículo pequeño y otra persona compra un vehículo de lujo, paga lo mismo de placa porque es una medida igualitaria por año. Entonces eso tampoco incentiva a que las personas digan, no, mira, me va mejor yo teniendo un carro más económico porque tengo una serie de beneficios. Entonces, independientemente del precio, claro está. Entonces, es bueno, por ejemplo, que las personas sepan sobre eso, sobre el tema del principio de equidad, porque muchas veces tú puedes tener 20,000 propuestas, pero en el Congreso lo que hay ahora mismo es una cantidad enorme de proyectos que se han quedado en fila. Se ha quedado en fila nuestro Código Penal, se ha quedado en fila muchísimas otras iniciativas que entiendo que debemos de seguir evaluando y viendo. Se aprueban otros que tú dices, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la premura? También, que hay día de todo. Hay muchos días de todo, hay una sobrelegislación. Yo leí una vez que había hasta un día del perdón, o estaban proponiendo, no sé, a inicios de enero, día del perdón, pero ¿por qué no tienen oficio? Sí, es que hay muchos temas. Mira, por ejemplo, yo estuve, antes de ir a un debate que hizo otro medio, pues yo pasé bastante tiempo con algunos colegas allá en el Congreso, y me interesaba ver cómo trabajaban no solamente los legisladores y las legisladoras, sino toda esa empleomanía de soporte. Y me dicen, mira, Claudia, que tú no te imaginas cómo es aquí. Aquí eso llegan papeles y papeles y papeles, y la ley perimen, y luego lo coge otro legislador, le cambia un punto y una coma, y ya dice que la ley es de él. Entonces aquí hay hasta problemas de derechos de autores. Entonces por eso hay muchas cosas que la gente hasta pide que existen, o por ejemplo se duplican muchas cosas. Aquí, por ejemplo, yo entiendo que hay que tener una mentalidad de eficientizar hasta el sistema legal en muchas cosas, porque por ejemplo, las tasas fijas que tienen del presupuesto nacional algunas instituciones, si tú las sumas entre todos, dan como el 200% del presupuesto. Entonces esto también es un problema. Ya nosotros deberíamos de revisar hasta el mismo 4% para la educación. Sí funcionó, ya la tasa que hay de carga fija en el Ministerio de Educación equivale ya a más de un 3%. Entonces, sin embargo, cuando tú tienes que dotar un porcentaje X para tal cosa, otro para tal cosa, otro para tal cosa, entonces eso no te permite trabajar en función a la necesidad que tenga el país en ese momento. Entonces son muchísimas cosas que quedan ahí, y hay mucha presión a veces, que propuestas nuevas, pero mira, hay leyes que sencillamente con revisarlas y mejorarlas están mejor. Por ejemplo, se sacó recientemente una ley para el tema de los yates, pero hay una ley de turismo. O sea, se pudo haber abierto la ley de turismo y agregar el tema de las exenciones. Exacto. Y así una serie
una serie de cosas que yo encuentro que pudiésemos hacer. Para agilizarlo, porque hay mucho trabajo y definitivamente no hay un equipo tan grande que pueda no haya estudiar duplicidad. Claro, las comisiones. Entonces, y bueno, yo siempre hablo de eso para que la gente conozca cómo es mi línea de pensamiento. Soy una defensora cabal de los derechos de las mujeres. Creo que es importante, es un tema que ahora que este mes es el mes de la no violencia contra la mujer, tenemos que seguir enfatizando, porque vivimos tomando medidas y como que sentimos que las medidas no funcionan y los feminicidios no bajan, pero por eso no nos podemos desanimar. ¿Y crees en las causales o...? Sí, yo estoy de acuerdo con las 3 causales. Creo que independientemente de lo que es una experiencia personal, que muchas otras las he escuchado decir, no, pero mire, en mi caso, a mí me habían dicho que yo no podía dar a luz, o sea, no podía llegar a feliz término el embarazo y lo pude hacer. Bueno, pero son experiencias personales. Creo que es importante que las mujeres tengan el derecho a elegir. Entonces, que además no es un asunto obligatorio y es elegir en 3 causas específicas y además las 3 son por características médicas o de salud mental, que también es médico. Sobre todo el tema de las violaciones para las niñas, que eso para mí es terrible porque a veces lo vemos muy acomodado de la clase media y decimos no, es que no importa, pero hay que ver en las condiciones que viven esas niñas, donde incluso hasta en la época de la pandemia, porque no pudieron ir a la escuela en ese tiempo, ahí se aumentaron las violaciones, sobre todo en barrios donde se vive con hacinamiento, porque mientras están en la escuela, pues están libres de que le pasen ese tipo de cosas. O sea, es una sociedad que todavía le quedan muchos problemas que yo siento a veces como que la gente se está cansando del problema y quiere hablar de otra cosa, pero no podemos obviar que esos problemas están ahí. Por ignorarlo no significa que van a acabarse. Así es. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Cuando retornemos seguiremos hablando con Claudia Rita Abreu, quien es candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya volvemos. ¿Qué pasa? Seguimos conversando con Claudia Rita Abreu, quien es candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Kirsis, ¿tienes una pregunta? Sí, claro, Claudia. Nuevamente, gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer tener una persona como tú con tanta experiencia, conocimiento y sobre todo una viva representación de lo que es el ciudadano, de un dominicano empoderado que quiere hacer el cambio real, la transformación que todos esperamos. Claudia, tú tienes una trayectoria a nivel profesional con bastante experiencia y te motivaste a ser partícipe también de no solamente dar a conocer tu posición, sino también ser voz de aquellas personas que quizás no la tienen. ¿Qué ha sido o cuál ha sido el mayor reto para ti durante este proceso de campaña? ¿Y cómo ese reto tú lo has convertido en oportunidad? Bueno, mira, cuando yo me decidí, que fue muchas personas que me convencieron de participar, me di cuenta que de alguna manera u otra, en nuestra organización, que anteriormente tenía una oferta en la boleta que se parecía más a la circunscripción, se había alejado un poco de algunos estratos sociales, porque el PLD trabajó bastante para el tema, pues, de las poblaciones más vulnerables, pero en el caso de la clase media, que es donde yo entiendo que hemos dejado unos espacios importantes, me di cuenta que hacía falta personas que tuviesen un pensamiento más progresista, que entraran en la boleta. Entonces, de alguna manera u otra, también amistades mías que me decían, pero Claudia, yo me gustaría votar por ti porque no encuentro, si no voy a votar por tu partido porque no me identifico con otras personas que están ahí, entonces se iban a votar por otra propuesta de otra boleta. Evidentemente, cuando tú estás en un partido, pues tú quieres que vuelvan para tu cancha. Y eso también inspira. Entiendo que es un reto importante, es una dificultad el tema económico. Lo digo siempre abiertamente, el tema económico es una dificultad terrible
en las candidaturas. A veces yo me pongo a analizar profundamente y digo, caramba, ¿Tú pero... no tienes ese sugar daddy? ¿Eh? No, y entonces para colmo, las mujeres pasamos muchas cosas realmente con el tema de la política. Y en el caso, yo decía que uno se pone a analizar porque en el 2017 yo fui muy abanderada de lo que eran las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, como el sistema que tiene en Argentina. Pero incluso nosotros veíamos obligatorias para los partidos, ni siquiera para la ciudadanía. Ahora yo entiendo por qué es bueno que sea obligatorio para la ciudadanía y me dirán, ay, aunque ahora quiere Claudia que todo el mundo vaya a votar obligado. Pero miren, cuando la gente tiene la responsabilidad obligatoria de ir a votar, entonces se acaba la compra de votos, de alguna manera se minimiza. Eso es real. Porque la compra de votos no es tal como una compra, es una movilización del voto más que compra. Claro. Una persuasión. Porque hay mucha... Sí, o sea, porque te pago el pasaje, te llevo porque es que allí, para te muchas hago personas, la comida señores, del día. gastar en un pasaje es su alimento hasta del día. ¿Tú ves? Sí, Entonces, eso es real. hay un tema ahí y hay un tema de violencia económica. Entonces, antes se votaba por una lista. Entonces, la lista de los diputados tenía un tema porque, claro, los partidos utilizaban pues las direcciones de los partidos, pues su influencia para decidir quiénes iban en los primeros puestos de esas listas. O si no, pues se hacía una primaria y ahí se colocaban en la lista. Cuando se va al voto preferencial, que es que tenemos ahora, tú dices, bueno, qué bueno, ya yo no soy parte de una lista, ya la gente puede votar por esa candidatura, que es la persona que yo quiero. Y tú dices, bueno, qué bueno, es más democrática. Y realmente sí es más democrática, pero entonces ¿por qué no ha funcionado? En el sentido de que estamos ahora mejor representados, yo lo dudo. Ese sistema ha hecho que se presten condiciones para que se cuelen personas que o no son políticos o se pueden valer de dinero ilícito para entrar. Incluso hemos visto que hasta personas que vienen del narcotráfico entraron. ¿Por qué? Porque por la cantidad de dinero que significa en un sistema de voto preferencial tú darte a conocer y que voten por ti. Porque las vallas no son baratas. La prensa, los anuncios en la prensa no son baratos, ni siquiera en la prensa digital es barato. Ahora tenemos que las redes sociales que ayudan y cada día está más complicado con todos los procesos que hay que hacer para que te den el permiso de tu poder anunciarte, entre otras cosas. Entonces, realmente uno de los retos más grandes es tú llegarle a las personas y poder sobrevivir a tanta competencia que es en base del sustento económico. Y yo creo que eso le hace mucho daño, no a mí como candidata nada más, porque realmente entiendo que yo tengo otras facilidades, como venir a los medios, se me da bien, en las redes, muchas personas me conocen, que me dan apertura, que quizás otras personas que estén compitiendo, no necesariamente en mi circunscripción, pero en otras circunscripciones no tengan esas facilidades. Pero realmente eso lacera la democracia, porque al final de cuentas, cuando una persona, tú la tienes que obligar a que esa persona invierta 20, 25 millones de pesos para una candidatura a diputado o diputada que tú en 4 años con tu salario de diputado o diputada no lo alcanzas, entonces tú no puedes esperar luego que esa persona tenga la suficiente independencia dentro del Congreso para tomar decisiones a favor de lo que le conviene al pueblo, porque ya tú tienes un problema, ya tú tienes un compromiso con algunos grupos que quizás no es que sea malo tener compromisos con grupos. Por ejemplo, en Estados Unidos eso es abierto y yo creo que aquí deberíamos ser más sinceros con eso. Por ejemplo, yo siempre tengo mucho interés de que aquí el sector tecnológico se desarrolle, pero no es un interés personal ni por una empresa, es porque yo creo que es una vía importante de crecimiento, de emprendimiento, porque este país no tiene yacimientos de petróleo, no tiene grandes industrias, pero a través de la tecnología sí podemos generar industria de desarrollo y una economía digital fortalecida. Entonces, esos son los retos importantes que yo creo que tenemos. Y en esta circunscripción es una de las circunscripciones que yo creo que más se puede desarrollar esa conciencia sobre la importancia de tú pararte e ir a ejercer el voto por alguien que tiene un compromiso con la sociedad. ¿Tú crees en las cuotas de la mujer? Brevemente, ya para Mira, finalizar. las cuotas han hecho que más mujeres participen y creo que es importante entender que la cuota de ahora no es de mujeres, de género, y que realmente tiene sus pros y sus contras, pero son más los pros que los contras, y que
todavía en otros países ya se está pensando en volver a las listas y que sean de cebra, o sea, hombre, mujer, mujer, hombre, así, para que podamos alcanzar la paridad. Las mujeres necesitamos mayor visibilidad y necesitamos estar también en espacios de dirección, y los gobiernos tienen que poner más ministras. Bueno, muchísimas gracias, Claudia Rita Abreu, quien es candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y actual titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana y también secretaria general ante la COPAL Mujeres. Gracias por compartir con nosotros y te auguramos muchísimo éxito. Y Gracias esperamos que venga antes del certamen porque todavía falta mucho, yo vendré, ¿verdad? tantas veces me inviten. Bueno, así finalizamos ¿Qué pasa RD? Este viernes, Yasmín Cabrera y Kirsten Kinsley se despiden. Será hasta el próximo lunes. Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.